Bienvenido, bienvenida a esta presentación de nuestro itinerario de formación, programación y evaluación en competencias. Este itinerario para nosotros es el cimiento principal sobre el cual construimos cualquier programa de formación al profesorado. Es, digamos, la casilla de salida en la carrera hacia esa enseñanza transformadora y significativa. No es simplemente, como digo, otro curso en nuestro catálogo, sino que es el fundamento sobre el cual se construyen todas nuestras formaciones adicionales. A través de este viaje formativo pues nos adentramos en cómo esta esencial pieza del puzzle, ¿no?, cataliza ese cambio educativo, guiándonos en el diseño de una situación de aprendizaje completa, en la integración de metodologías activas en nuestras secuencias didácticas, la evaluación eficaz y el apoyo en el diseño universal para el aprendizaje para generar experiencias educativas que sean inclusivas y accesibles para todos y para todas. Esta formación pues, está cuidadosamente diseñada para dotar a los profes y a los equipos directivos con esas competencias, conocimientos, estrategias, habilidades necesarias para liderar el avance hacia una educación centrada en competencias. Descubriremos juntos cómo diseñar tareas significativas, cómo crear microsecuencias de aprendizaje efectivas, cómo emplear herramientas de evaluación auténtica que capturen el progreso de nuestros estudiantes. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no iniciamos juntos este camino transformador? Durante la sesión pues voy a contaros un poco los objetivos y contenidos de la misma, de cada una de las sesiones. Después desgranaremos este itinerario sesión por sesión. Os invitaré a que conozcáis cómo nos organizamos para llevar a cabo un seguimiento y un acompañamiento también en los centros, ¿no? En primer lugar, en este nivel inicial, ¿no?, para diseñar situaciones de aprendizaje, pues vamos a ver cómo se va a desgranar en 8 sesiones. La primera y la segunda van de la mano porque empezamos haciendo referencia al término del alineamiento constructivo de John Biggs, donde podemos alinear bien los referentes normativos con las evidencias de aprendizaje y luego con un instrumento de evaluación. Entonces, en la sesión número 1 vamos también haciendo referencia al término que ya aparece en las situaciones de aprendizaje de la creciente complejidad, donde vamos a ver la diferencia entre ejercicio, actividad y tarea. Vamos a hablar también de las fases de la didáctica, para diseñar evidencias para un aprendizaje significativo. Y en ese contexto pues vamos a diseñar una actividad para que luego en la sesión número 2 vamos a completar esta microsecuencia de aprendizaje con la parte de los instrumentos de evaluación. Ahí vamos a ir ya distinguiendo en cuáles son los instrumentos de evaluación que utilizamos y cómo hacemos una evaluación adecuada, ¿no? En la sesión número 3 nos centraremos en la parte de los elementos curriculares para hacer un buen análisis de lo que nos piden nuestros referentes normativos, para poder analizarlos y comprenderlos mejor, para que sean el punto de partida en el diseño de esas situaciones de aprendizaje y que a partir de los mismos podamos de verdad pues, diseñar evidencias de aprendizaje óptimas en nuestras aulas. A partir de la sesión número 4 y hasta la sesión número 7 vamos diseñando ya la situación de aprendizaje de forma completa, primero delimitando y viendo qué es y qué no es una situación de aprendizaje, justificando cómo podemos diseñar una buena situación de aprendizaje. Aparece también aquí el término de diseño universal de aprendizaje para ir viendo cómo mediante un diseño en la plantilla de programación que ofrecemos al centro estamos ya diseñando en base también inclusiva, porque estamos haciendo mucha referencia a aspectos que aparecen ya en el propio diseño universal para el aprendizaje, para esa universalización, como bien dice la palabra, del aprendizaje. Os damos una plantilla de programación de aula, de programación de situación de aprendizaje que tiene todos los elementos que debe de tener y empezamos con el diseño de la misma y trabajando sobre ella, ¿no? A partir de ahí, como decía, en las siguientes sesiones, 5, 6 y 7, en base a las fases del aprendizaje significativo, vamos a diseñar la secuencia de actividades, la secuencia didáctica, con actividad de motivación, con actividad de planificación, con actividades de desarrollo, con actividades de síntesis y con actividades de evaluación, ¿no? Y en cada una de las sesiones vamos justificando cómo el diseño de estas actividades está haciendo referencia a diferentes aspectos del diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Ahí vamos diseñando la actividad poco a poco, rompiéndola bien en sesiones para que además vayamos incluyendo todo lo que es los referentes normativos que hacen referencia
a esa actividad y también que diseñemos los instrumentos de evaluación de manera de todo lo que hemos ido aprendiendo, como lo hemos ido aprendiendo en la sesión número 1 y la sesión número 2, ¿no? Para finalmente, en la última sesión, hacemos uso de la inteligencia artificial para agilizar todo este proceso, una vez comprendido, una vez adquirido el conocimiento del por qué es importante diseñar en base competencial, por qué es importante diferenciar entre ejercicio, actividad y tarea, por qué es importante diseñar mediante una secuencia didáctica que sea con vistas a conseguir un aprendizaje significativo, pues ahora ya estamos preparados de apoyarnos con la inteligencia artificial para agilizar este proceso, pero teniendo nosotros el conocimiento, ¿no? Bueno, veamos si os parece sesión por sesión los aspectos más destacados de cada una de ellas. En la sesión número 1 empezamos contextualizando también un modelo de diseño de programación, un documento de planificación que es la base sobre la cual después nosotros diseñamos lo que sucede en el aula, este modelo de documento de planificación que es la unidad didáctica integrada e inclusiva, pues esa estructura que es versátil, compacta e inclusiva y que es súper rigurosa y respetuosa con la legislación a la vez y que por tanto nos permite diseñar unas buenas situaciones de aprendizaje competenciales, ¿no? En esa plantilla de programación, en esta unidad didáctica integrada e inclusiva, pues vamos a tener tres, digamos, grandes bloques, ¿no? Que son los que deben de aparecer en cualquier plantilla de programación de aula: la parte curricular, la parte didáctica, la parte de transposición didáctica, donde aparece la secuencia de actividades y por último la fase de evaluación, ¿no? Todo esto bien enmarcado con la parte inclusiva y sobre todo también teniendo en cuenta pues terminología específica como ejercicio, actividad y tarea, por ejemplo, el tipo de actividades que vamos a ir planteando con ejercicios y demás. Y bueno, y esto iremos guiándolo, será lo que nos dará la base para poder guiar y diseñar esa situación de aprendizaje, ¿no? No perderemos de vista que en esa sesión que tenemos que trabajar de forma competencial, que buscamos ese fin competencial y estamos lógicamente haciendo referencia a esas tres dimensiones que componen, ¿no? Que componen la competencia, que son la dimensión que hace referencia al saber, la dimensión que hace referencia al saber hacer y por último la del saber ser, ¿vale? Entonces esto lo vamos a tener muy presente cada vez que vayamos diseñando las actividades porque vamos a hacer referencia lógicamente en búsqueda de las competencias. Por otro lado, también en esa misma sesión empezaremos con lo que os decía, el alineamiento constructivo, donde vamos a hacer esa alineación entre referentes normativos, objetivos de aprendizaje, criterios de evaluación, evidencias de aprendizaje y por último instrumentos de evaluación. Aquí presentamos la primera parte, los criterios de evaluación y la parte de evidencias, ¿no? Y empezamos el diseño y esta práctica. Diferenciaremos bien entre lo que es ejercicio, actividad y tarea para hacer referencia a esa creciente complejidad de la cual se nos hace ya hincapié en la parte de las situaciones de aprendizaje y presentaremos el trabajo de la sesión donde el profesorado empezará a diseñar su microsecuencia partiendo de los referentes normativos, buscando teoría y ejercicios y diseñando una actividad, ¿vale? Eso sería la primera sesión y como decía, a partir de ahí nos iríamos a la sesión 2 que complementa la primera, donde vamos a hablar de evaluación, plato estrella. Tenemos que tratar de hacer un buen aterrizaje de lo que es la evaluación. Hablaremos de qué conlleva evaluar, del libro de Nusa Martí. Presentamos las bases y a partir de ese momento vamos intentando responder a grandes preguntas, ¿no? En este caso, en esta sesión vamos a responder directamente al diseño de esos instrumentos de evaluación para terminar ese engranaje de la microsecuencia. Como decía, ahí diseñan ya instrumentos de evaluación los profes. Hacemos referencia a qué se evalúa, es decir, a los desempeños que se marcan en nuestra norma en los criterios de evaluación, y así lo dice el decreto. Entonces, ¿qué evaluamos? Los desempeños que se marcan en el criterio de evaluación, dónde evaluamos en las evidencias que he ido diseñando y cómo con el instrumento de evaluación. Si os dais cuenta, esto es el alineamiento constructivo del que hemos ido hablando. Partimos del referente normativo, que es lo que se evalúa, el desempeño que ahí se marca, dónde lo voy a evidenciar en una actividad, un ejercicio o una tarea, y lo voy a evaluar con instrumento de evaluación, ¿vale? Lista de cotejos, escala de valoración, rúbrica o prueba objetiva. Bien, sesión número 3, como os decía, una sesión importante porque vamos a sentar las bases del análisis curricular, sobre todo de analizar bien cuáles son los criterios de evaluación que se marcan en mi norma, en mi asignatura, en mi nivel o en mi ciclo,
para que comprenderlo mejor, ¿vale? Esto es algo que nos sucede bastante, tenemos una tradición de un trabajo X, de una forma de trabajo X, y muchas veces cuando leemos los referentes normativos, pues no los acabamos de analizar del todo bien, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer un buen estudio de esos referentes normativos y vamos a ver cómo incluso podríamos traducirlo para entenderlo mejor todo el mundo y qué evidencia le voy a tener que asociar para poder valorar el desempeño que ahí se nos marca, ¿vale? Que esto es muy importante. Esta sesión nos da pie ya a empezar con la creación de esa situación de aprendizaje con esta plantilla que lógicamente la cedemos y os la dejamos para que vayamos trabajando sobre ella. A partir de este momento empieza, lo contaré después, pero empiezan las correcciones, es decir, los profes van a ir entregando y el formador va a ir corrigiendo y revisando, dando feedback sobre lo que se está haciendo. Habéis visto, la plantilla tiene la parte curricular, a continuación tiene la parte de transposición didáctica, donde vamos a dejar caer la secuencia de actividades para llegar a ese producto final que es la tarea. Y también los ejercicios que estén asociados, y por último la parte de la valoración del desempeño, donde vamos a poder evidenciar con qué instrumento vamos a evaluar, ¿no? Esas tres partes de la plantilla, de la situación de aprendizaje, también las vamos a ir rellenando a partir de esta sesión. En la misma le proponemos a los profes que ya puedan ir pensando, establecer una justificación común de por qué lo que yo diseño sí que es una situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje no es cualquier cosa, es una propuesta pedagógica que esté contextualizada para construir conocimiento con autonomía y tiene que integrar elementos curriculares mediante tareas y actividades significativas, debe aparecer la creciente complejidad, aplicar los principios del DUA, debe suponer transferencias, fomentar también aspectos relacionados con el interés común. Bueno, pues todo esto está en este párrafo y tener un párrafo común para justificar todas las situaciones de aprendizaje nos da al centro un catálogo de situaciones de aprendizaje con un carácter común que permite, pues de verdad, de un vistazo rápidamente ver que lo que está pasando en la plantilla y sobre todo lo que va a pasar después en el aula es una situación de aprendizaje, ¿no? Entonces esto también os lo vamos a ceder, claro que sí, para que lo podáis utilizar, ¿no? Hablaremos de la tarea, empezaremos a diseñar la tarea en esta sesión número 4. El profesorado empieza a pensar que debe diseñar una tarea. ¿Por qué? Porque, recordad, si buscamos el fin competencial debemos llegar a productos finales que sean socialmente relevantes, que resuelvan problemas complejos contextualizados, porque la definición de tarea es esta. Y la definición de la competencia tenía tres dimensiones, que era la combinación de esas tres dimensiones, saber, saber hacer y saber ser, para resolver un problema complejo, es lo que nos dará la posibilidad de realmente hacer un trabajo competencial en el aula. Por lo tanto, debemos buscar que en cada situación de aprendizaje consigamos un aprendizaje competencial, o que busquemos esos aprendizajes competenciales, no un aprendizaje competencial, lógicamente, pero que busquemos llegar a esta cúspide de la pirámide que es la tarea, para que realmente ahí podamos, el alumnado pueda evidenciar que está trabajando en competencias. Bien, para ello también presentaremos el diseño universal para el aprendizaje, para que ellos simplemente después, los profes, vayamos viendo cómo en el diseño, propiamente en el diseño y siguiendo la estructura que ofrecemos, ya vamos haciendo referencia a estas pautas, ¿de acuerdo? Y empezaremos a elegir los referentes normativos que estén mejor alineados con la tarea que yo he pensado, ¿de acuerdo? Entonces ya empiezo a pensar qué producto final van a hacer mis alumnos, qué práctica social, para qué va a valer, para qué no va a valer, y luego ya voy a ir asociándole referentes normativos para que sirvan, para que esos desempeños se vean en esa tarea, ¿no? En esta sesión también hablaremos de la diferencia entre lo que entendemos como secuencia didáctica y técnicas y estrategias metodológicas, las secuencias didácticas tipo que existen, que son bastantes, y luego las técnicas y estrategias que van a enriquecer estas secuencias didácticas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las secuencias didácticas, donde vemos que pues, se puede trabajar por proyectos, se puede trabajar por aprendizaje servicio, se puede trabajar por Design for Change, la propia estructura de tareas tiene unas fases, motivación, planificación, desarrollo, síntesis y evaluación. Todas ellas responden a las fases del aprendizaje significativo y por lo tanto, en este caso, vamos a ir diseñando en base a la de la estructura de tareas, pero los profes van a comprender cómo dentro de la plantilla de situación de aprendizaje tiene cabida cualquiera, ¿vale? Y luego cómo la caja de herramientas metodológicas que ofrecemos enriquece cada actividad que diseño y no es nunca el punto de partida, sino que para no caer, como dicen los expertos en el didactismo, pues vamos a no utilizarla directamente porque
crea que es lo que está de moda, sino porque creo que le viene bien a la actividad. Dejaremos sentadas las bases también de que cuando diseñemos actividades vamos a ver cómo estas actividades se tienen que alinear con objetivos de aprendizaje, con criterios de evaluación. Si se pueden alinear, genial, porque eso querrá decir que esa actividad me está sirviendo de evidencia del desempeño que se marca en el criterio de evaluación. Luego que tienen que ser un paso indispensable para llegar al producto final, a esa tarea. Y, cómo no, que también cumpla con el propósito de la secuencia didáctica en el momento en el que nos encontremos, ¿no? Si estamos en la fase de motivación, pues esa actividad tiene que motivar y activar conocimientos previos. Y ese mismo día, si da tiempo en esa sesión y si no la pasaríamos a la siguiente, lógicamente no hay problema, esto es súper adaptable y moldeable, diseñaremos ya la primera actividad, que es la actividad de motivación. Ya sabemos que hemos diseñado un producto final, una tarea, una propuesta competencial, donde vamos a combinar los 3 saberes, y ahora es el momento de empezar la secuencia de actividades. ¿Cómo llego hasta la tarea? Pues primero, actividad de motivación. Es actividad de motivación con el objetivo de activar conocimientos previos y con el objetivo de suscitar el interés en mi alumnado y conectar con su propósito, la tendremos que diseñar, ¿de acuerdo? Y ahí os daremos las pautas de cómo hacerlo de la manera más óptima, por ejemplo, utilizando en nuestro caso muchas veces las rutinas de pensamiento. En la sesión número 5 continuaremos con la siguiente actividad, que sería la actividad de planificación, la cual nos va a servir para organizarnos, para adquirir esa autonomía, para que se establezcan los roles, los equipos de trabajo si existen, para que nos organicemos y sobre todo, en este caso, es muy probable que utilicemos las pedagogías ágiles para el emprendimiento, que están aterrizadas en educación gracias al documento que ofrece Carmen Pellicer y María Batet. Y bueno, son unas pedagogías ágiles que nos van a venir muy bien para organizarnos, pues tipo el Kanban, tipo el Storyboard, pueden utilizar hacer un DAFO en ese momento si están haciendo equipos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Como decía, utilizaremos sobre todo las pedagogías ágiles. Y redundaremos siempre en la idea de que cuando diseñemos la actividad que esté alineada con un objetivo de aprendizaje, criterio de evaluación, que se alinee con la tarea y que cumpla con el propósito de la fase. En esa misma sesión empezaremos ya actividades de desarrollo, es decir, estas actividades son las que donde el alumnado va a poner en práctica los conocimientos adquiridos en los ejercicios. Si recordamos el concepto de microsecuencia, donde se establecía que partiendo de un criterio de evaluación pensaba una actividad y para llegar a ella necesitaba una teoría y unos ejercicios, esto es lo que vamos a poner en práctica, ese concepto de microsecuencia visto en la sesión 1 y 2, lo vamos a poner en práctica en este momento, sobre todo en estas actividades que son de desarrollo, ¿no? Donde el profesorado va a pensar desde un criterio de evaluación qué actividad va a diseñar y para llegar a esa actividad vamos a darle una teoría y unos ejercicios a nuestro alumnado, ¿vale? Vamos a darle conocimientos, contenido curricular, que sería la parte más relacionada con los ejercicios y con el contenido curricular de la asignatura, ¿no? Entonces aquí van a poner en juego esos contenidos a desarrollar y van a poner en juego esos saberes en contextos reales. Esa actividad de desarrollo seguirá siendo una de las, digamos, alineada con los objetivos de aprendizaje, un paso indispensable para la tarea y también pues cumpliendo con esa fase de propósito. Para la actividad, que es donde van a poner en juego esos conocimientos, recordad las competencias, ¿no? Saber, conocimiento, ejercicios, casi siempre saber hacer, habilidades, es donde vamos a poner en juego los conocimientos. Y esto sería la actividad. Vamos a utilizar pues técnicas o estrategias metodológicas como podría ser, por ejemplo, el cooperativo, o como podrían ser técnicas de aprender haciendo o destrezas de pensamiento, que lo veremos después. En la sesión 6 repetimos las actividades de desarrollo, seguimos con las actividades de desarrollo, mejor dicho, y cogemos algo de la caja de herramientas para diseñar y utilizamos esa sesión para diseñar tantas actividades de desarrollo como necesite el profesorado, ¿no? Para la secuencia didáctica. Y en la sesión número 7 finiquitamos la secuencia didáctica con una actividad de síntesis que va a hacer esa recopilación de todo lo que hemos ido haciendo en las actividades de desarrollo, tantas como haya necesitado, para poner, digamos, el freno, para sentar un poco el conocimiento
y para estar a punto ya de realizar ese proceso del diseño, de aplicación de la tarea, mejor dicho. Entonces, en ese caso, haremos la actividad de síntesis, diseñaremos la actividad de síntesis y también diseñaremos la actividad de evaluación, entendida, por favor, como metacognición, cómo he aprendido, qué he hecho, cómo me han evaluado, para ejercitar, digamos, esta metacognición. Y entonces ahí diseñaremos también esta actividad. Por el camino, como he dicho, las actividades que necesiten ejercicios los pondremos y tendremos toda la parte también de los instrumentos de evaluación. Cada vez que haya alineado un criterio de evaluación con una actividad, diseñaremos el instrumento de evaluación. Y por último, como decía antes, en la sesión número 8, una vez ya tenemos ese conocimiento adquirido de por qué hacerlo así, nos iremos a una sesión muy práctica, donde vamos a intentar agilizar el proceso del diseño de estas situaciones de aprendizaje, porque tenemos que diseñar muchas y lógicamente conlleva un buen esfuerzo, pues utilizando unos prompts que os cederemos y que os compartiremos, y haciéndolo de forma muy rigurosa, pues diseñaremos situaciones de aprendizaje de forma más ágil, ¿no? Ahí vemos cómo va sucediendo, le vamos dando el prompt que os ofrecemos, le vamos cambiando los referentes normativos, los criterios de evaluación, vamos poniendo la etapa, el curso, los saberes básicos, todo lo que queremos ir poniendo en nuestro prompt, y se va diseñando esa situación de aprendizaje, ¿no? Y bien, ¿cómo nos organizamos en este itinerario? Pues todo esto que os he ido contando va a estar dentro de lo que sería un Google Classroom, perdonad. Va a haber un Google Classroom asociado a la formación, donde vais a tener pues todo lo que serían las sesiones colgadas, todo lo que sería la plantilla de programación, el material utilizado, y aquí incluso, como decía, como hay correcciones y revisiones, pues hay una rúbrica asociada a la plantilla. Los profes van a ir recibiendo comentarios del formador, todo lo que vamos viendo de las estructuras de técnicas y estrategias de aprendizaje, de cooperativo, de rutinas, de destrezas de pensamiento, todo eso va a estar ahí también alojado, y pues el material que vamos necesitando para las sesiones. Nos vamos trabajando delante del Classroom y así el profesorado pues va teniendo toda la información. Y además de ello, pues se realiza como decía, el acompañamiento, y ese acompañamiento pues consiste desde que nos veamos una evaluación inicial a nivel de reunión inicial con el equipo directivo y con la gente del equipo que queráis, unos formularios, luego hacemos una reunión intermedia de seguimiento, por último revisiones, como decía, seguimiento de revisiones y correcciones de las entregas, un informe final. Ayudamos a que podáis diseñar un equipo impulsor con las mejores entregas para que puedan seguir ayudando a los compis a seguir diseñando de esta manera. Bueno, y vamos haciendo también pues un cierre y el seguimiento, ¿no? El informe, como os decía, también lo realizamos mediante las revisiones que hemos ido haciendo en Google Classroom, y después el formador pues va haciendo esa aplicación dentro de la asignatura, dentro de lo que sería, la plataforma de Aditio. Como veis, cada una de las entregas está asociada a un ámbito, al ámbito curricular, al ámbito pedagógico, al ámbito metodológico o al ámbito inclusivo, y de esa información que el profe va dejando caer en esa rúbrica aparece un informe de este tipo. Un informe de este tipo de centro. Un informe de centro para saber cómo estamos en cuanto al ámbito curricular, cómo estamos en cuanto al ámbito pedagógico, para tener una foto del momento, para decir, vale, pues a partir de ahí, ¿qué otro itinerario o qué puedo hacer ya por libre? ¿Cómo puedo seguir mejorando en la parte de diseño de situaciones de aprendizaje? Si vemos que el ámbito evaluativo está flojo, pues podemos seguir haciendo hincapié en la evaluación. Que vemos que el ámbito inclusivo ha quedado un poquito más flojito, pues podemos diseñar un itinerario de inclusión, ¿vale? Digamos que esto es la foto después del primer itinerario, una foto, y a partir de ahí se construye esas piezas del puzzle de las que os hablaba al principio, ¿no? De que vamos a ir construyendo en función de la necesidad del centro y de los profes. Y bueno, básicamente esto sería el itinerario, el número de sesiones establecido y cómo lo hemos pensado, y lo de siempre. Nosotros nos intentamos adaptar al 100% al centro. Esto es flexible,
creemos que es un itinerario que está bien montado, así lo dicen todas las encuestas de satisfacción con los profesores. La verdad es que estamos súper felices del éxito que tiene cuando hacemos esas encuestas finales y realmente está funcionando muy bien y como decía, a partir del mismo se puede seguir construyendo en base ya a qué necesidad tiene cada centro. Así que bueno, muchas gracias y cualquier cosa, lógicamente, pues podéis contactar con nosotros para seguir hablando sobre el itinerario. Gracias.